¿Listo? Bueno, con la ayuda de los ángeles vamos a ir trabajando entonces aquí. Me da mucho mejor este salón porque quedamos más cercanos, ¿no? Sí. ¿Ah? No, es que es de diseño, entonces está diseñado para diseño. ¿Cierto? Sí, casi no. Entonces las mesas no, pues sí son para hacer otro tipo de trabajo, no es el lugar. Además teníamos la construcción al lado. Yo cuando me fui a dormir era tú. Sí. Pero ya aquí estamos totalmente dispuesto por los ángeles para mejor aprovechar el curso. Bueno, ya habíamos conversado sobre Pseudo Dionisio. Algo dije yo al respecto de Pseudo Dionisio, ¿cierto? Entonces, cuando vamos como el primer texto que estamos trabajando tiene que ver con la introducción al tema de los ángeles, hay otros elementos que vamos a ver después que tienen que ver con antecedentes históricos de personajes que nos han hablado o nos han dado a conocer al respecto de los ángeles. Recuerden que no es solamente la Sagrada Escritura, ¿no? Porque para los griegos y para otros pueblos y civilizaciones antiguas también los espíritus puros tenían un papel importante en su relación con Dios o con los dioses, ¿no? Dependiendo de la cultura. Pero cuando hablamos de Pseudo Dionisio, que es uno de los grandes personajes místicos y teólogos que ha tenido la Iglesia en los primeros siglos, vale la pena considerar los comentarios que él hace. Aunque los comentarios son mucho más elaborados y complejos, vamos a tomar solamente unos punticos de referencia al respecto. Entonces, Pseudo Dionisio, ¿por qué? Porque hay un personaje narrado en los Hechos de los Apóstoles, Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita, de Areópago. Entonces Pablo llega a predicar en el Areópago de los griegos, ¿no? Las grandes disertaciones es un lugar, es donde los filósofos en la antigüedad llegaban a hacer disertaciones públicas al respecto de un tema concreto. Entonces hablaban sobre la persona, hablaban sobre el odio, una pasión, hablaban sobre esto, lo otro. Y ahí llegó Pablo y empezó a predicar. Entonces había un funcionario que se paraba con una banderita, ¿cierto? Entonces el viento mostraba el viento, ¿cierto? Para dónde iba el viento, entonces todo el mundo se iba corriendo en el Areópago para que el que estuviera hablando pudiera ser escuchado, ¿no? Y en ese ambiente se metió Pablo, porque Pablo cuando llegó a hablarle a los griegos, llegó directo a hablarle al Dios sin nombre o al Dios desconocido, que era un Dios que ellos tenían sin rostro. Como tenían tantos dioses, tenían hasta el Dios desconocido. Y él dijo, hoy voy a hablar de este. Los griegos prácticamente le dieron su espalda en su gran mayoría de inicio. Pero Dionisio, donde toma este escritor el nombre, Dionisio se convirtió al cristianismo y fue un hombre pues ejemplar en los primeros tiempos de la iglesia, de origen griego. Entonces este Pseudo Dionisio toma como nombre Dionisio, pero no es ese Dionisio de San Lucas, el narrado en los Hechos de los Apóstoles, no, por eso Pseudo Dionisio, se pone el nombre, pero no es Dionisio, ¿sí? Entonces este Pseudo Dionisio ya es del siglo VI, ¿no? Tiene unos textos muy bonitos al respecto de las jerarquías celestes y textos sobre mística, muy lindos también. Ustedes pueden conseguir libros de él y se encuentran pues algunos textos, inclusive Tomás, sí, Santo Tomás de Aquino lo cita y otros místicos más modernos, San Juan de la Cruz, etcétera, toman en consideración los comentarios de este Pseudo Dionisio. ¿De dónde era? Parece ser que era griego. Algunos lo llegaron a confundir con el primer obispo de París, Saint Denis. Otros dicen que no era ese. Bueno, y así, pero quedó en la historia y sus escritos se mantienen. Entonces, ¿qué dice él? Dionisio, no solo místico, sino considerado padre de la mística, ¿no? A partir de Dionisio se enumeran 9 coros de ángeles divididos en 3 jerarquías de 3 coros cada uno. Habíamos dicho que eran 9. 3 por 3, 9. Investigación, entonces, en la Sagrada Escritura y en otros pueblos y civilizaciones, como les decía. Eso es lo interesante de los padres de la iglesia, de los primeros teólogos que aparecen en el cristianismo. Ellos se sientan a reflexionar sobre lo que es la revelación. Y es que la revelación, el libro de la Sagrada Escritura no es un libro cualquiera. O sea, es un libro que consigna la cultura, la religión, la sociología, la política de un pueblo. Pero ese pueblo no es cualquier pueblo. No vamos a hacer aquí, no
no vamos a categorizar lo que es un pueblo, una nación o una raza, porque vamos a hablar de judíos, como podríamos hablar, no sé, de germanos, cualquier otro tipo de pueblos. Pero el pueblo judío no es cualquier pueblo. El pueblo judío tiene una historia que no tiene comparación con la historia de ningún otro pueblo en la historia universal. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido por Dios. Es el pueblo que en sus brazos tuvo al Mesías, al Salvador. Ya naturalmente hablando, el pueblo judío es privilegiado. Así de sencillo. Y no es por dejar otros pueblos ni más, pero ¿qué vamos a hacer? Es como en una sociedad. Se habla hoy en día de una coyuntura política que la igualdad total es absolutamente imposible. Siempre van a haber personas que por ciertas características van a gozar de un liderazgo, sea intelectual, sea físico, porque hay unos tenemos más o menos que otros. Y así es que se conforma la sociedad. ¿Cómo voy a ayudar yo a alguien si ese alguien es igual que yo? En un ambiente de igualdad absoluta es imposible practicar la caridad, porque nadie necesita. ¿Está bien? Entonces, en esa estructura social, en esa estructura más bien de naciones a nivel mundial e histórica, aparece Israel como un pueblo privilegiado. ¿Por qué? Porque se encarnó Dios, nada más y nada menos. Ve, ¿vos de qué familia sos? No, yo soy de los boteros, los médicos de no sé dónde. Ah, vos sos de los boteros, los médicos. Entonces, cierto, eso naturalmente habla de cierta categoría. Ahora, el pueblo judío, a lo largo inclusive de la propia historia universal moderna, es un pueblo privilegiado, grandes científicos, hombres estadistas, etcétera. ¿Por qué? Porque naturalmente hablando fueron privilegiados por Dios. No quiere decir que absolutamente hablando sean lo máximo que hay en la tierra, porque los otros pueblos también tienen destaques de uno que otro personaje. Pero yo me refiero a esto porque entonces el pueblo de Israel en la Sagrada Escritura deja consignado lo que son las relaciones de ellos con Dios. Eso es la Sagrada Escritura. Es el diario de un pueblo, su relación con Dios. Y en ese diario, donde está consignada su relación con Dios, aparecen los ángeles. Entonces, por eso un punto principal como referencia para los ángeles, quiénes son, cuántos son, etcétera, está considerado en la Sagrada Escritura. Es el libro fuente. Aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. San Pablo considera a los ángeles y los judíos creían en los ángeles. Que dentro de su teología no los tengan divididos en 9 cuerpos angélicos es otra cosa, pero por lo menos como espíritus puros lo consideran los judíos en el Antiguo Testamento y los otros pueblos. Ya la teología cristiana, católica, desenvuelve mucho más profunda, de una manera más profunda, esta temática, que es la de los ángeles, ¿sí? Bueno, entonces, pero ese es Dionisio el que da ese gran paso y define como 9 coros angélicos. Y todo sustentado en la Sagrada Escritura, que si tenemos tiempo lo vemos después. Esto es, como digo, simplemente una introducción, ¿cierto? Bueno, ¿cómo entonces Dionisio describe lo que es esa realidad angélica? Porque no es solamente una devoción popular, no es algo que está cimentado en la Escritura y en la historia. ¿Cuántos son y cómo se clasifican los órdenes celestes o las órdenes celestes? ¿Cómo cada una de las jerarquías logra la perfección? Porque cada uno de los coros angélicos tiene un simbolismo más especial con respecto a Dios. Yo les había dicho a ustedes en el encuentro anterior que la creación es un libro abierto a partir del cual podemos leer a Dios. Entonces, es un libro abierto a partir del cual podemos leer a Dios, o sea, conocer a Dios. Él se revela en la Escritura y se revela también a través de los sentidos en la creación. Pues los ángeles, por ser más perfectos, nos muestran unos aspectos más grandes y más amplios de lo que son las perfecciones de Dios. Entonces, cada una de las jerarquías logra la perfección en cuanto tal, cómo se desenvuelven propiamente, cómo se relacionan los ángeles. Nosotros podemos solamente conocer lo que la deidad, Dios, nos ha manifestado misteriosamente por medio de ello, ya que son sus propiedades. Eso es interesante porque entonces los ángeles, ahora que vamos a ver, están relacionados especialmente con la pureza, con la sabiduría, con ciertas virtudes. Entonces, a través de sus actos logramos conocer de Dios unos aspectos específicos. La Escritura ha cifrado en 9 los nombres de todos los coros celestes. Dice, esto es un texto ya de, abro comillas, de Dionisio, pseudo Dionisio. Dice él, la Escritura ha cifrado en 9 los nombres de todos los coros celestes y se han clasificado en 3 jerarquías de 3 órdenes cada una. Entonces son 3 grupos de 3 jerarquías, ¿está bien? Dentro de cada jerarquía hay 3 coros, ¿no?
Y cada jerarquía está una sobre otra, porque siempre va a tener mayor perfección y mayor número. El primer grupo está siempre en torno a Dios, constantemente unido a Él, antes que los otros y sin intermediarios. Entonces es interesante porque entre los ángeles también hay mediación. Es bonito, porque son un reflejo, la esfera espiritual o los seres espirituales terminan siendo un reflejo de lo que es la vida social, el relacionamiento humano, que también tiene intermediarios, intercesores o medianeros. Bueno, entonces el primer grupo está siempre en torno a Dios, constantemente unido a Él, antes que los otros y sin intermediarios. ¿Cuáles coros conforman esta primera jerarquía? Querubines y serafines. Querubines, serafines y tronos. Son los tres coros angélicos que están en esta primera jerarquía. Repito, los tronos, los querubines y los serafines. Y es bonito porque la mayor capacidad que ellos tienen, o la mayor virtud, es el poder amar a Dios. O sea, más es lo que aman que lo que inclusive pueden llegar a conocer. Y eso es bonito, porque con respecto a Dios, yo les había dicho a ustedes la vez pasada, cuando una criatura es superior, es más conveniente para uno con respecto a la salvación amarlo que conocerlo, porque conocerlo termina siendo imposible, ¿cierto? En su totalidad. Entonces, repito, los tronos, los querubines y los serafines hacen parte de esta primera jerarquía que especialmente están unidos a Dios. ¿Para qué? Para adorarlo, reverenciarlo y amarlo. Bueno. Después vamos a ver qué hace cada uno, porque cada uno dentro de esa jerarquía tiene una función también específica, de acuerdo a su naturaleza. Es todo un sistema, pues, es todo un sistema jerárquico, ¿no? Y además es súper organizado y refleja, es muy bonito porque tiene algo que ver con la propia jerarquía eclesiástica, cómo ha sido constituida la jerarquía eclesiástica y el resto de la creación, pues porque también hay una organización jerárquica, eso es muy lindo. Bueno, este triple grupo forma una sola jerarquía que es la primera. Son los más divinizados y los que reciben primero y más directamente las iluminaciones de la deidad, ¿no? Y él pone aquí con... La segunda jerarquía. No, esta primera. O sea, que son iluminados por Dios, porque acuérdense que yo les había dicho, habíamos hablado de algo, yo creo que ustedes lo anotaron por ahí, ¿cierto? La visión beatífica. Sí. ¿Cierto? ¿Qué es la visión beatífica? Es ver todo a través de Dios. Entonces, ¿cómo ven los ángeles las cosas a través de Dios? Hay unos que ven más que otros, porque son iluminados primero por Dios. ¿Cuáles son los que son iluminados primero por Dios? Los tronos, los serafines. Ahí están. Tronos, serafines y querubines. Esta es nuestra primera jerarquía, ¿no? Sí. Y Dios está aquí. Ahora vamos a la segunda jerarquía. Dice entonces Pseudo Dionisio: el segundo grupo lo componen las potestades, dominaciones y virtudes. Potestades, dominaciones y virtudes. Esa es la segunda jerarquía. Son ángeles que se llaman así. Sí, son grupos de ángeles que se llaman así. Se llaman así, sí. Potestades, dominaciones y virtudes. ¿Está bien? Entonces miren cómo viene de aquí la iluminación, o sea, el conocimiento de todas las cosas, el conocimiento de la deidad, del propio Dios, y el conocimiento de todo lo creado, visible e invisible. Porque todo lo que ellos conocen lo conocen a través de Dios. Y hay cosas que estos coros angélicos conocen solamente por relación con estos, y no directamente de Dios. Porque Dios inclusive en esto quiere incentivar las relaciones. Aquí no serían relaciones humanas, sino relaciones angélicas. Eso es muy interesante. Bueno, así como por ejemplo las relaciones de la Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también son un punto de referencia para una reflexión al respecto, por ejemplo, de la doctrina social. Padre, Hijo, la pericórisis trinitaria, toda esa relación es bonito porque nosotros hacemos aquí en la tierra, en el mundo visible, en esta tierra de peregrinación, estamos cumpliendo un deseo y una voluntad de Dios.
Y el deseo y la voluntad de Dios se realiza propiamente en nosotros como un reflejo de lo que es la relación de las personas divinas. Y eso tiene que ver también con las sociedades angélicas o los coros angélicos. Bueno, entonces este sería el otro. El tercero, ángeles, arcángeles y principados. ¿Y estos no tienen una mayor virtud como los otros? Sí, igual, sí. Pero ahorita lo vamos a ver más detalladamente, sí. Entonces tenemos aquí en el tercero, tenemos arcángeles, ángeles y principados. ¿Cuántas jerarquías hay? Son tres. Tres jerarquías de tres coros cada uno. ¿Y el ángel del agua en cuál está? Depende. De lo que le toque que No, vamos digo a- depende porque Dios puede darle a usted una potestad como ángel de la guarda o le puede dar un ángel como ángel. Es que nosotros normalmente decimos, estos son todos ángeles. Sí y no. Pero solamente. Porque ángeles es solamente un coro dentro de una jerarquía. ¿Sí? Estricto sensu, querubín no es un ángel según la concepción que nosotros tenemos de ángel, es un espíritu puro. Pero sí es ángel en cuanto que es mensajero y ministro de Dios, ¿no? Pero por ejemplo, mensajeros de Dios, y eso lo vamos a ver después con calma. Depende del mensaje y del ministerio que van a realizar, ¿es ángel o es arcángel? Porque el arcángel está por encima del ángel. Entonces, si el mensaje es muy importante, está relacionado con el Y de aquí para allá, ¿Está bien? de aquí para la divinidad, Ah. de aquí nosotros hacia la divinidad, También tenemos. también son tan intermediarios, son mensajeros. Claro. De allá para acá y de acá para allá. Cada quien No, pero es como más aire. ¿Está bien el clima? como quiera. ¿O Está bien. sí? Ya sé que ustedes porque venían corriendo. Ah, bueno, pues ese Igual saben que no era. Los 99 ángeles están distribuidos ahí. Claro, aquí están. Aquí están los Entonces, 99. San Miguel Arcángel es un arcángel, obviamente, y están los terceros, pero él es el Pero es que hay otra cosa curiosa. Por dignidad, el ángel puede pasar arriba. Y San Que fue lo que Miguel le pasó a Miguel. Miguel era arcángel, pero quedó jefe de todos. de la milicia celeste. Por lo tanto, quedó arriba. Jefe de todo. ¿Sí? Porque lo estaba haciendo muy ¿Por qué? Por fidelidad. Entonces, por fidelidad adquirió una dignidad mayor. Por naturaleza no era mayor. Oído, por naturaleza él no era mayor, pero por dignidad, por ese acto heroico, recibió una dignidad especial. Y así mismo los de arriba bajan como los Pueden bajar como bajaron los demonios. Ajá. Que los demonios son ángeles de diferentes coros que al momento en que Dios proclama, Dios Padre, da a conocer la encarnación, ¿cierto? Se levantan en revolución, entonces son lanzados al... Camilo, disculpa. Sí. Pero entonces todo esto se ha conocido en las escrituras a través de revelaciones. En la escritura está. Revelaciones. En la escritura está, sí. En el libro de la Pero pues En Jesús, diferentes libros, y lo vamos a ver después. ya, y Jesús también, Claro, Jesús tuvo relación con los ángeles, obvio que sí. y nos habló sobre eso. Sí. O sea, hubo temas específicos. Está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Bueno, entonces, síntesis, tenemos tres jerarquías, ¿cierto? Unas más cercanas a Dios y más perfectas. Que por lo tanto, si son más perfectos en naturaleza, su misión también es más perfecta. Y dentro de cada jerarquía tenemos un coro. Tronos, serafines, querubines, potestades, dominaciones, virtudes, arcángeles, ángeles Principados. y principados. ¿Está bien? Ahí tenemos los 9 coros angélicos. Bueno, ahora vamos a ver más detalladamente en qué consiste la naturaleza. Vamos a ver más detalladamente, pero después lo vamos a ver mucho más detalladamente. En qué consiste cada coro angélico. Bueno, entonces comencemos con los serafines. No es lo mismo jerarquía a tronos, ¿no? Porque la jerarquía contiene los tronos. Son esos conjuntos. El primer conjunto es una jerarquía, después viene la segunda y la tercera. Dentro de cada jerarquía hay 3 coros. ¿Sí? Entonces ahora el primer grupo de ángeles. Ángeles por misión, no por naturaleza. Tengan eso muy en cuenta. Cuando uno lee ángeles por misión, pero no por naturaleza. No, voy a repetir primero. Que cada jerarquía. Cada jerarquía, miren, cada jerarquía a mí me va a reunir 3 coros angélicos. Listo, ya está bien. Y son 3 jerarquías. Entonces ahora cada coro a qué se dedica. ¿Ah? No es lo mismo. ¿No es lo mismo? La jerarquía. No, en la jerarquía encuentro 3 coros, 3 grupitos de familias. Cada jerarquía es una familia grande, que me reúne 3 grupos. Tres cosas. Sí, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a ver los serafines. Es muy interesante porque
Ustedes han escuchado que a Francisco de Asís, San Francisco de Asís, le llaman los franciscanos Padre Seráfico, ¿no? Nuestro Padre Seráfico, San Francisco. ¿Por qué seráfico? Y eso me da pie para hacer un comentario que después también, esto es introducción, vamos a profundizar de una manera más especial. ¿Por qué Padre Seráfico? Entonces hay unas tesis de algunos teólogos que dicen que aquellos lugares que quedaron vacíos, tronos en cuanto al lugar que ocupaban estos espíritus, que quedaron vacíos a causa de la infidelidad de algunos ángeles, son ocupados por los hombres después del juicio. Caso alcancen la gloria eterna. O sea, un hombre muere, es juzgado. Después de que es juzgado, pasa a ocupar uno de estos lugares que quedó vacío a causa de la primera revolución que existió en la historia de la creación, que fue la revolución de los ángeles. ¿Está bien? Entonces, para los franciscanos, San Francisco tiene una categoría tal dentro de la práctica de la virtud que ocupó un lugar y un trono en los serafines. Por eso le llaman Padre Seráfico. Y muchos santos también pueden haber ocupado. No, todos los hombres, es la tesis de algunos teólogos, y compartida, una vez juzgados, sí, todo hombre una vez juzgado y alcanzando la gloria eterna pasa a ocupar un lugar que quedó vacío a partir de esa primera revolución que hicieron los ángeles. Pero cuando lo juzgan a uno, no es el juicio final, pues. Usted tiene un juicio particular y un juicio final. Ah, ok. O sea, en el particular, cuando lo hacen, entonces pasa uno allá. Caso no tenga que pasar por el purgatorio, eso es otra historia. Pero Eso es muy particular. Javier, Sí. yo me confundo aquí. Vos has dicho que. Escuchemos. Ya habías dicho que no todos los espíritus puros. Pregunte porque lo... Un momento, escuchamos aquí. Que vos me confundo en eso. Vos habías dicho que no todos los espíritus puros eran ángeles, pero todos los ángeles son espíritus puros. Sí. ¿Era cierto? Bueno. Sí, pero ¿sí entendió por qué? Porque ya dije que ángeles son todos por misión, pero no por naturaleza. Porque por naturaleza tenemos solamente este coro. Los demás no son ángeles por naturaleza, son arcángeles, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Eso está entendido? Sí, Bueno. correcto, A ver. está bien. Pero tú ya que Más. me dices que todos después del juicio podemos ser ángeles, Sí. estamos, ¿cierto? Ángeles, pero me refiero a ángeles en cualquier trono. En cualquier trono, Claro. depende Del grado de virtud. Porque también en eso hay dificultad. También en eso hay jerarquía. Porque yo te había entendido que cuando... No, un momento, no es que se vuelve ángel, no. No, usted no va a cambiar su naturaleza es humana aquí y su naturaleza es la misma después de la muerte. Usted va a ocupar el lugar, pero es que estos lugares tienen privilegio. Nosotros estamos en una sociedad de una mentalidad igualitaria que les digo que no tiene nada que ver con la realidad de la naturaleza. La naturaleza no es igualitaria. Yo pongo un león en la selva y pongo un corderito al lado. Lo más normal es que, porque claro, hay más fuerza, entonces hay una desigualdad natural. Tienen que ser armónicas las desigualdades, es evidente. Y cuando los teólogos nos hablan aquí de unas desigualdades y de una jerarquía, es una desigualdad armónica. Aquí no hay ningún tipo de dictadura, ni de tiranismo, ni nada de esas cosas. Eso es una idea ya, eso no lo hemos inventado nosotros por malas relaciones sociales. ¿Cierto? Entonces, repito, yo me muero. Dios no lo quiera hoy. Ojalá me vaya bien, pues. Me muero, me juzgan y me dicen, listo. El veredicto en el juicio es que usted se va para el cielo ya, porque está súper bien. Me voy para el cielo. De acuerdo a la misión que yo haya tenido en la tierra, lo que se llama vocación, yo voy a adquirir un lugar como premio en la eternidad, ¿cierto? Desde el cual voy a poder observar las perfecciones de Dios. ¿Sí? Entonces, entre más alto, evidentemente, voy a observar más. Camilo, y si no clasifico. No, es que tiene que clasificar porque si llega la gloria si no es eterna. confiable. Esa es la tesis de los teólogos. O sea, además, nos van a sobrar lugares, no hay problema. Y si no, cuando siempre. ¿Cómo dices que? Si fue malo siempre, entonces el premio en la eternidad no puede ser bueno. ¿Cómo le dan a usted un premio bueno? Pero entonces yo había entendido una cosa mala en clase pasada, porque Sí. yo te pregunté que ya cuando somos hombres tenemos almas, entonces me habías dicho que ya no podíamos ser ángeles. No, es que no vamos a ser ángeles. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a ser ángeles. Nosotros no cambiamos nuestra naturaleza. Ok. ¿Sí? Es que para yo contemplar aquí la gloria de Dios y las perfecciones de Dios, yo no tengo que cambiar de naturaleza. Yo en la eternidad, en determinado momento, va a estar en cuerpo y alma. Miren que de alguna manera nosotros vamos a estar por encima de los ángeles ahí.
Los ángeles no tienen cuerpo. En cambio, nosotros vamos a poder adquirir conocimiento de Dios. Como la Virgen María. Ah, sí, Por los sentidos. fuiste claro que nosotros... Eso es interesante. Por eso es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ahí entra en relación un poco el asunto de la primera envidia de Lucifer. ¿Por qué Dios no se hizo ángel y se hizo hombre? Porque haciéndose hombre, de alguna manera beneficiaba a toda la creación. Porque nosotros tenemos algo de ángel, sí, tenemos algo. Y tenemos algo de materia, obvio, tenemos el cuerpo, tenemos mineral, vegetal, animal, ¿cierto? Entonces, de alguna manera con la encarnación del Verbo se le daba gloria a toda la creación con esa encarnación. ¿Por qué hizo la encarnación? La encarnación elevó en dignidad al género humano. Claro. Y eso no lo aguantó un tercio de los ángeles que iban en el cielo. Pero entonces, Carlos, como ¿Sí? en San Francisco van a ser excepciones. No, es que él pasó a un lugar que ocupaba un serafín, no quiere decir que él se volvió ángel. No, ellos dicen En su seráfico, condición, ok, en ya. su condición humana adquirió un Fue puesto el igual lugar que del ellos. serafín. Ok. Le dieron un O puesto sea, ahí. un puesto Y ahí mandó a cambia hacer la el naturaleza. No. O sea, cuando muramos la naturaleza nuestra, ¿cuál va a ser? Humano. Profe, lo que yo iba a decir es respecto a eso que él dice, o sea, imagínense que este es el puesto que nosotros somos los polos. aquí en el salón. A mí él llega y me saca, ¡pah! Listo, usted quería mi puesto de profesor y me saca. Y el hecho Es más, de mire qué que interesante. un perro Mire, le cuento. no lo hace que sea Que que sea un un perro perro, sentado en sí. mi silla. Que no fue, y Pero lo que se pasa es una va- persona que no gana la gloria eterna, no es que Dios lo manda a, no, la persona de esta manera repudia la condición de Dios de perfección y de buena, que lo rechaza y quiere estar en un lugar mejor. Eso no pasó con los demonios, ya no tenemos cabida aquí. Exacto. Aquí no la cabe. silla queda libre y ahí sientan a un Pero no cambia la naturaleza. Un espíritu humano lo sientan ahí, así que siente Pero humano. hay un poquito el Sí. cielo, no puede ser cielo que está de estas jerarquías y que otros sitios hay en el cielo donde la gente no... Lo que hablábamos del cielo empíreo. Es que no quiere decir que usted va a ocupar, no es que se quede en un lugar físico, por ejemplo, los ángeles están aquí, sí, pero no ocupan un lugar. ¿Dónde están los ángeles? Donde actúan. ¿Está bien? Oye, Un ángel está donde actúa. y el ángel sigue- Nosotros no estamos donde actuamos propiamente, porque podemos estar físicamente en un lugar y podemos actuar en otro, sí, con los medios de comunicación, pero absolutamente hablando, yo estoy en un lugar, pero ocupo un lugar físico. El ángel, como no ocupa un lugar físico, yo digo, está aquí, porque me está actuando aquí. ¿Está bien? No quiere decir que yo voy a ocupar allá solamente un lugar físico, no. Es el privilegio por las condiciones propias a un coro angélico que yo voy a adquirir a causa de la virtud que practiqué en la tierra. Claro. Pero sigo siendo hombre, mi naturaleza no cambia. Hombre, como hombre, paso a ver a Dios de una manera más especial. Sí. Si a mí me dan este premio en los tronos, no es lo mismo que si me dan el premio en los ángeles, porque hay mayor contemplación de Dios aquí. ¿Está bien? Está bien. Y las relaciones se mantienen. Es una sociedad muy bonita, porque no son solo ángeles. Esa sociedad angélica está enriquecida por los hombres. Entonces se perfeccionó la creación a partir de la primera revolución de los ángeles. Miren cómo Dios no salió perdiendo, salió ganando lo que Dios hizo en la creación. Porque se perfeccionó. ¿Está bien? Sí. Entonces, los ángeles no van a terminar nunca sus funciones, seguirán haciéndolas, ¿cierto? Es que la principal función del ángel es dar gloria a Dios. Listo. Y nosotros, cuando lleguemos a También. ocupar ese espacio, Usted para eso fue creado. Usted no fue creado para ejercer ingeniería, usted no fue creado para... Es una condición, entiéndame la palabra que es un poco filosófica, es una condición accidental que usted adquiere mientras va a llegar a cumplir plenamente su vocación, Gloria que es a darle Dios, gloria a gloria a Dios. Y eso usted va a hacer por toda la eternidad. Entonces no hay problema. Eso no acaba, pues. Ahí sí, no hay sí, pero los arcángeles o ángeles, bueno, arcángeles como San Miguel, como San Gabriel, tienen una función específica con nosotros, ¿cierto? Sí. No Protegernos. quiere decir que cuando el ángel de la guarda mío, cuando yo muera y vaya al cielo, el ángel de mi guarda quedó desocupado. No, él sigue. No se pero preocupe. nosotros no. La esencia de él es la gloria de Dios, pero el trabajo está cuidando a usted. ¿Está bien? Cuidarnos, y nosotros solo gloria a Dios solos, o sea, nosotros nunca podríamos hacer nada si no vamos derechitos, por ejemplo, también intermediar por alguien en la tierra, eso está descartado. No, usted lo puede hacer, claro, eso es lo que hacen los santos. Ok. Los santos tienen un poder de mediación. Mediación. Es que miren que toda la creación está unida entre sí. Dios nos metió a nosotros en diferentes acuarios y después voy a ver qué pasó en cada uno. Aquí, ya después de la muerte, nos vamos a unir a los ángeles. Y después del juicio final, ya no hay humanidad con la cual relacionarse. Ya la humanidad que después del juicio final está en la eternidad,
gozando de la visión beatífica, viendo a Dios, estamos todos en relación con los ángeles y con Dios. Esa es la sociedad perfecta. ¿Está bien? Se entiende, pero complejito el tema. No, es No, pero si ya está complejo. más claro. Entonces señor ¿Ah? Está más claro ya. ¿de dónde saca eso? Yo ¿Tuvo ya les... alguna visión? No hubo visión. Es una consideración, es una reflexión teológica a partir de la Sagrada Escritura y de escritos de otros padres de la Iglesia. Todo tiene justificación y después vamos a ver algunos textos de la Sagrada Escritura. ¿Está bien? Eso es lo bonito también porque está todo justificado y bien fundamentado. Entonces repito porque yo vi algunos bonitos que como que no... No, es que no, es está muy complejo, pues me estás diciendo que en el cielo está todo eso. Claro, pero entonces vuelvo y repito. No, pero Es el ejemplo de la silla, entonces no digamos un perrito, sino que ponen un niño. El hecho de ser un niño no lo hace ser una persona, sigue siendo el mismo niño que sacaron que entró a la puerta del salón y se sentó acá, diferente a la naturaleza que tengo yo. Yo continúo con la misma persona humana y la misma naturaleza humana. Para Pero contemplar. ya mi naturaleza humana, mi alma está glorificada. Que una vez yo resucito al fin del mundo, ¿cierto? La gloria del alma va a ser partícipe al cuerpo de esa gloria. Por eso se habla de cuerpo glorioso. Entonces, cuerpo glorioso y alma glorificada ya van a ser parte de esta sociedad. Nosotros entramos a ser parte de la sociedad de los ángeles en estas tres jerarquías. Sí. ¿Dónde voy a estar ubicado yo? ¿De acuerdo a qué? Al papel y la misión que tuve en la tierra, porque hay una relación también. ¿Sí? No es lo mismo comparar la misión de un San Francisco de Asís que fundó una comunidad pues con tanto impacto y con tanta penetración en un momento muy decisivo de la iglesia, ¿cierto? Donde ya había una decadencia moral, etcétera y tal, que compararla, por ejemplo, con un santo que vivió San Antonio el Ermitaño. Muy bonita la vida de él, pero vivió ermitaño y no impactó tanto en la sociedad, digamos, y el ambiente como lo hizo San Francisco. Solo lo juzga Dios, pues. Para Dios puede ser que San Antonio el Ermitaño, aunque no tuvo una gran proyección social histórica, esté más arriba que San Francisco. Eso lo decide solo Dios porque conoce el interior del alma. ¿Está bien? Pero en una primera impresión uno diría, no, pues podemos poner a San Antonio en otro lado, pero no estaría tan allá porque la vocación es diferente. ¿Sí? Pero esos son asuntos que juzga Dios. Y no es dogma de la iglesia. Entonces yo digo, no, yo no creo, eso es cuento. Yo podría decir eso. Pero está tan bien comentado por teólogos y lo dice un hombre como Dionisio, para venir yo a discutir, tengo que discutir con argumentos. Ahí no es cuestión de que me gusta o no quiero, sino de un argumento en contra y bueno, vamos a ver cómo funciona el asunto. Y en algún momento vamos a tomar los textos de Santo Tomás, que yo creo que les comenté en la clase pasada, que Santo Tomás es muy así. Parece que no es así, ¿por qué? Y cita a fulano, sultano, aparecen muchos de los santos, pero santos que llegaron a equivocar. Y Santo Tomás con argumentos dice, no es así. Entonces Dionisio tenía razón, porque y todo muy bien argumentado. ¿Está bien? Pero es bonito porque, no solo porque aparecen unos nombres, unas jerarquías, sino que todo esto tiene que ver con el orden del universo. ¿Sí? Repito, el universo visible e invisible no es otra cosa que un reflejo de Dios. Pues cuando un hombre como estos hace una reflexión a este respecto, está pensando en lo que Dios quiso plasmar como perfecto. ¿Sí? Y uno ve que es perfecto, porque entonces es una sociedad en la gloria eterna, después del juicio final, los ángeles y los hombres van a relacionar. Eso es una espectacular, o sea, como cuando uno tiene una familia que vive unida y se reúne con frecuencia y hay una dificultad y unos ayudan a otros, uno dice, no, mi familia es espectacular. Ahora uno tiene una familia en estas condiciones y con estas características, uno dice, ¿cierto? Y que hay más ángeles que hombres también. Sí. Pero imagínense todo lo que uno tiene para... Hay cosas de Dios que usted solo conoce, digamos, una explicación muy coloquial, que solo la va a conocer conversando con otros ángeles. Sí, porque yo no veo eso de Dios, pero Él lo ve. Es como el que se sienta en una tribuna, ve un espectáculo, unos van a ver mejor porque están en VIP, otros van a ver no sé qué, por ahí en Gallinero. Sin embargo, el de Gallinero va a ver cosas, él va a ver cosas en el panorama, que de pronto el que está delante no ve porque tiene el artista acá y la orquesta acá. El otro va a decir, ve que el colorido que yo veo del conjunto, las ropas formaron una especie de arcoíris muy lindo. El de primero solo ve el que está de rojo y los dos de amarillo. Pero hay para conversar, porque hay tema. Con Dios, pues guarda las infinitas proporciones, porque ya es Dios. Entonces nunca va a dejar de ver este ángel o este hombre que está aquí, algo diferente de Dios que yo no veo. Es tema de conversación. Pero ese tema de conversación tiene unos beneficios espirituales, porque me dan un gozo conocer a Dios que no me da gozo conocer una noticia aquí en la tierra.
estoy conociendo algo, qué alegría. Eso es lo que nos alimenta en la eternidad. ¿Está bien? Esa plenitud, eso es bonito porque tiene que ver también con la naturaleza de los ángeles. No solo están ahí pues como empotrados pues colgaditos ahí cerca de Dios, no. Tienen una función también universal. En la suma teológica, sí. Sí, claro, él tiene mucho más desarrollado. Dionisio es del siglo V y Santo Tomás es del siglo XIII. Entonces ya retoma muchos elementos. Y lo vamos a ver también a Santo Tomás porque es riquísimo en ese sentido. Bueno, entonces vimos que Serafín. Y vamos a... Bueno, imagínense. Vamos a comenzar Serafín y ya. Bueno. El nombre Serafín tiene una etimología también muy bonita. Serafín equivale a decir inflamado o incandescente. Está relacionado con el fuego, es decir, enfervorizante. Eso significa serafín. Entonces, mucho más relacionado con el amor que con el conocimiento. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un deseo muy especial al respecto de llenarme de ese amor de Dios, una devoción muy especial podría ser a los serafines, ¿cierto? Serafines, porque están relacionados con ese amor incandescente, enfervorizante hacia Dios. Sí. El nombre serafín significa incesante movimiento en torno a las realidades divinas, un calor permanente, un ardor desbordante, un movimiento continuo, firme y estable, capaz de grabar su impronta en los subordinados, prendiendo y levantando en ellos la llama y un amor parecidos al que él siente. Entonces él está encargado, por su naturaleza, de entusiasmar a los demás en función de Dios. ¿Bonito eso? Sí, los serafines. Repito, el nombre serafín significa incesante movimiento en torno a las realidades divinas. O sea, él está contemplando a Dios, todas las realidades divinas de Dios, las manifestaciones de Dios, las relaciones de Dios con los propios ángeles y con los hombres, y con todas las criaturas, con los animales, etcétera, con el universo. Significa calor permanente, ardor desbordante, pero siempre en un movimiento continuo que se va enriqueciendo a sí mismo. O sea, el ángel siempre lleno de entusiasmo, firme y estable, capacidad de grabar su impronta en los subordinados, o sea, comunica ese ardor y ese entusiasmo por Dios, y levantando en ellos una llama y un amor parecidos a los que él siente en su interior. Es bonito, esos son los serafines. ¿Para qué ese amor? Para poder purificar por medio de la llama y de los rayos luminosos. La luz es un símbolo también de esa comunicación de las bellezas de Dios, ¿cierto? Porque la luz es la presencia del propio Dios. Tienen una aptitud para mantener evidente y sin merma la propia luz y su iluminación. Pueden ahuyentar las tinieblas y cualquier sombra oscureciente. Iluminan. Esos son los serafines. Miren cómo Lucifer, que dice propiamente la tradición cristiana y algunas otras denominaciones monoteístas, hablan de Lucifer como aquel que quiso implantar la oscuridad en el cielo, ¿no? Porque era un serafín, óptimos corruptos pésimos, ¿no? Lo óptimo cuando se corrompe da en pésimo, ahí está. Bueno, siguen los querubines. Pero no, sí. El nombre querubín significa plenitud de conocimiento o rebosante de sabiduría. ¿Sí ven cómo está ahí más importante amar que conocer? Porque el serafín está primero. Que ya cuando hablamos de... El nombre querubín significa plenitud de conocimiento o rebosante de sabiduría. Porque aquí no es una sabiduría profana o terrestre, sino que es un conocimiento de las cosas en Dios. Eso es la sabiduría. Cuando nosotros pedimos el don de la sabiduría aquí, es el ver y conocer las cosas a través de los ojos de Dios. O sea, es el más alto conocimiento de las criaturas que existe en la tierra antes de la visión beatífica, aquí en la tierra. Ahora ustedes imagínense lo que es el don de la sabiduría adquirido allá arriba, en el cielo. Ese don especial de la sabiduría es por el cual brillan los querubines. Y a través de eso entonces dan a conocer aspectos de Dios que los otros ángeles no pueden ver y que ellos sí ven por su naturaleza. ¿Sí? Bueno, entonces los querubines. Con razón pues los seres más elevados constituyen la primera jerarquía.
los de más alto rango, los que están unidos a Dios por un amor especial y singular. Esos son los serafines. Situados inmediatamente en torno a Él, reciben las más primorosas manifestaciones y perfecciones de Dios, los serafines. Ahora el nombre querubín, sí, pero está retomando un poco para que nos hagamos idea de lo que es el orden. El nombre querubín es un poder especial, es una virtud especial para conocer y ver a Dios, recibir los mejores dones de su luz, pero es una luz que hace partícipe el conocimiento. Yo diría entonces, si una persona se dedica al campo de las ciencias, mejor patrono para esa persona no hay que un querubín. El nombre querubín es poder para conocer y ver a Dios, recibir los mejores dones de su luz, contemplar la divina hermosura en su puro ontanar. La fuente, esa fuente que brota de Dios, de conocimiento, de darse a conocer. Los que reciben y beben de esa primera agua son ¿quiénes? Los querubines. Acoger en sí la plenitud de dones portadores de sabiduría y compartirlos generosamente con los inferiores, conforme al plan bienhechor de la sabiduría desbordante. Entonces, bonito. Ellos desbordan sin perder. Cuando yo veo una fuente aquí y cada plato se desborda pero pierde líquido. Aquí no. Aquí se desborda pero mantiene el líquido. Mantiene la riqueza que adquirió de Dios. Eso, ¿entienden cómo es la figura? Eso pasa con ellos. Se llenan, pero no dejan de llenarse, sin embargo transmiten a los otros. No es tanto desbordar, sino transmitir. Porque cuando yo te transmito a ti algo, algún conocimiento, a mí me queda y ahora es tuyo también. Sí, pero ¿sabe por qué dice aquí desbordante? Porque es inagotable de Dios. No fue que le dio una porcioncita, sino que siempre está dándole a los otros ángeles, y a los mismos hombres. Eso sería como una máquina de movimiento perpetuo. Sí, y siempre enriquecida. El uno alimenta al otro, pero se transmite. Se transmite, sí. Y siempre hay una novedad. Se transmiten y se retroalimentan y está entrando en una energía aparte. Y siempre hay una novedad, porque es ese conocimiento de Dios que nunca va a acabar. ¿Está bien? Bueno, por ahí quedaríamos con los querubines. Vamos a los tronos. El nombre de los sublimes y más excelsos tronos indica que están muy por encima de toda deficiencia terrena, como se manifiesta por su ascender hasta las cumbres. Esos tronos, claro, significa que tienen un lugar y un puesto privilegiado en los coros celestiales. Están siempre alejados de cualquier tipo de bajeza, o sea, siempre puesta su voluntad en función de ¿qué? De lo más divino. Eso es bonito porque es lo que Dios quiso plasmar en los coros y en las jerarquías angélicas es un ejemplo, ya había dicho eso, para nuestras relaciones humanas y nuestro propio crecimiento personal. Entonces mire que cada ángel nos va dando una enseñanza al respecto de cómo debo yo relacionarme con Dios, amarlo, conocerlo y ahora alejarme de lo bajo y siempre quererlo lo más alto y lo mejor. Estos han entrado por completo a vivir para siempre en la presencia de aquel que es el Altísimo realmente, o sea, lo que importa es para poner los ojos siempre en lo más perfecto. Están libres de cualquier tipo de pasión y cuidados materiales y están siempre listos para recibir la visita de la deidad. O sea, están muy relacionados con la voluntad del propio Dios y cuando veamos a qué misión normalmente Dios o qué misión ellos desempeñan en el mundo visible e invisible, que lo vamos a ver más específicamente, vamos a decir, por eso es que son los tronos, encargados de la dirección de las cosas, ¿cierto? Bueno, esta primera jerarquía digna de familiaridad con Dios y de cooperación con Él, imita en cuanto es posible, miren dos cosas bonitas, la hermosura del poder y de la actividad propia de Dios. Son dos características de esta primera jerarquía celestial. Repito, esta primera jerarquía es particularmente digna de una familiaridad, de una relación con Dios y coopera con Él en sus actos por voluntad. En esta jerarquía, los ángeles imitan en cuanto es posible la hermosura del poder y la actividad propia de Dios. La hermosura y la actividad propia de Dios. Entonces, imitan en cuanto posible, porque como son criaturas, no pueden alcanzar la perfección de Dios. Por lo cual, las Escrituras han transmitido a los que moran en la tierra los himnos que cantan estos ángeles de la primera jerarquía. Cuando hablamos del Gloria in excelsis Deo, los ángeles que alababan a Dios, cuando se habla de alabanza y todo, normalmente se ponen a estas jerarquías.
Dice aquí entonces, algunos de esos signos son, por decirlo con una imagen sensible y que nos queda a nosotros más claro, el ruido de un río caudaloso, cuando proclaman bendita sea en su lugar la gloria del Señor. Otros cantan con veneración aquel himno famoso de alabanza, santo, santo, santo el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. O sea, función específica y primordial, darle gloria a Dios, ¿sí? A no ser casos excepcionales, entonces esa jerarquía celeste tiene una relación especial con los hombres, pero para ellos lo más importante es una relación directa con Dios, ¿sí? Ahora la segunda jerarquía. Antes de pasar Sí. a la segunda, de pronto la Iglesia Católica no contempla a ese ser dentro de ellos, pero no sé si os comentaba a Metatron, el escribiente. Es un arcángel, pero está afuera, está mucho más arriba del resto, hasta donde lo conozco, al nivel de Miguel. Pero entonces estaría dentro de esta primera... Por dignidad, pero no por naturaleza. Nosotros explicamos, podrían extraerse. ¿Qué nombre tienen esos ángeles? Pues alguna cultura puede denominarlo fulano, sutano, por diversas circunstancias o por un contexto específico en el cual se le manifestó al pueblo, a los egipcios, a los griegos, en fin, le pueden haber dado un nombre. Es muy de la Iglesia Ortodoxa, que él es el que lleva registro de todo lo que pasa. Entonces, depende un poco de esa dignidad y esa relación que tiene con los hombres, Dios lo puede poner por dignidad y no por naturaleza, por encima. Pero lo que dice propiamente en la revelación y en la Sagrada Escritura, y a partir de ahí se hace una reflexión teológica, es que San Miguel por dignidad quedó en un primer lugar. Pero obvio que los ángeles pudieron haber adquirido eso de acuerdo al papel específico que desempeñan. Porque supone que Metatron está también, pues sería como... San Miguel está en la primera o entre Dios y la primera Sí, jerarquía. digamos, según la reflexión teológica, Miguel pasó de esta tercera jerarquía a la primera a comandar todas las milicias. Por dignidad. Por dignidad. Porque Metatron como tal está, no es gobernante de nada, sino que él es el escribiente, pues sí, literalmente, él es el que lleva el registro desde que los ángeles se revelaron hasta lo que está pasando en este Está relacionado con la historia de la creación. Puede ser, y eso es un papel importante también en la creación, digamos. Y por dignidad puede haber adquirido un puesto privilegiado. Por dignidad, pero no por Pero naturaleza. la mantuvo. La mantuvo. Sin embargo, ¿dónde estaba el poder, por ejemplo, de San Miguel Arcángel? No estaba en él como naturaleza. Estaba en su humildad, porque a través de él Dios actuó y Dios triunfó. O sea que miren que la capacidad, la fortaleza de él, la capacidad en materia de voluntad y de estrategia también para lograr vencer en esa gran batalla que nosotros nos imaginamos una batalla pues terrena para hacernos una idea de lo que fue, pero cómo lucharían los ángeles, son espíritus puros y cómo lucharían con iluminaciones, pero lo vamos a ver también porque es interesante ver cómo fueron esas relaciones angélicas, tesis, ¿no? Que es una tesis al respecto, pero entonces por el amor con el cual él se dejó inflamar de Dios, que se entusiasmó y fue humilde, en función de eso adquirió una fuerza que sobrepasó lo que su naturaleza le podía dar y venció a los otros ángeles. Eso es bonito también. Y eso es un reflejo de lo que podemos hacer nosotros cuando en una actitud humilde dejamos que Dios actúe a través de nosotros. Firma cualquiera de los apóstoles, cualquiera de los discípulos, que solo fue morir Jesús para decir, no, yo con esto no me meto porque no va a llegar a ningún lado. Y conquistaron medio mundo. ¿A nombre de quién? De un nazareno que murió en la cruz, un bandido que murió en la cruz, para muchos, ¿no? Un minuto para que se tomen un fresquito, ¿no? Pero todavía no. Los ángeles que destruyeron a Sodoma y Gomorra, ¿qué ángeles fueron? Esos no están propiamente catalogados, pero podríamos, como coro angélico, pero después los podríamos catalogar dentro de una jerarquía, porque tienen una relación con los hombres y son justicieros. A ver. Podría ser tercera o segunda. ¿Quedamos entonces en cuál? Vamos para la segunda, ¿no? Segunda jerarquía. Entonces vamos a ver las dominaciones que están ahí. Las dominaciones. El término dominaciones significa un elevarse libre y desencadenado de cualquier tipo de tendencia o de concupiscencia. O sea, una despretensión. Sin inclinarse a ninguna de las tiránicas desemejanzas que caracterizan a los duros dominios. O sea, es una voluntad libre y desapegada. O sea, que si está libre y desapegada, está totalmente unida ¿a quién? A Dios. Miren que es un reflejo para nosotros y son un punto de referencia. Esos son los ángeles. Repito,
El nombre dominaciones significa un elevarse libre y desencadenado de tendencias terrenas, sin inclinarse a ninguna de las tiránicas desemejanzas que caracterizan a los duros dominios. Como no toleran ningún defecto, están por encima de cualquier servidumbre. Se esfuerzan constantemente por alcanzar el verdadero dominio y fuente de todo señorío. Entonces ellos dirigen, son dirigentes las dominaciones. Después vamos a ver por qué es lo que ellos dominan, por eso dominaciones, ¿no? ¿Qué es lo que dominan? Benignamente y según su capacidad reciben ellas y sus inferiores la semejanza del Señor. Participan lo más que pueden en la fuente eterna y divina de todo dominio. Entonces Dios todopoderoso tiene poder sobre todo lo que es visible e invisible. Ahora, ¿quiénes participan especialmente de esa dominación que Dios tiene sobre la creación? Las dominaciones, por eso el nombre. Ahora, dominaciones en cuanto a ¿qué? En cuanto a los otros ángeles, puede ser que ellos sean encargados de convocar los demás ángeles. Dominan a los ángeles, son una especie de generales, digamos, oficiales de las milicias celestiales para casos y contextos particulares en la historia. ¿Sí? Virtudes. La denominación de virtudes alude a una fortaleza de virilidad, virtutem, virtud, la práctica del bien, el ejercicio del bien constante produce la virtud y la práctica del mal produce el vicio. ¿Está bien? Entonces la virtud alude a la fortaleza viril, de virtud. Fortaleza viril. Sí, inquebrantable en todo obrar, al modo de Dios. Esas son las virtudes. Tienen una firmeza que excluye toda pereza y molicie o término medio. Entonces tienen una voluntad muy fuerte. Mientras permanecen bajo la iluminación divina que les da, se levantan siempre firmes hacia Dios. Entonces esto es interesante porque la deducción que él hace al respecto de este coro angélico nos puede ayudar a deducir lo que serían los ángeles que estaban aquí y fueron lanzados al infierno por infidelidad. ¿Está bien? Entonces serían encargados de tentar a los hombres, especialmente ¿en qué? La pereza, en la molicie, en tener una voluntad diametralmente opuesta a la voluntad de Dios. Entonces estos ángeles tienen como vocación también iluminarnos a nosotros, digo iluminarnos porque es la forma de comunicarse, para que nuestros actos estén dirigidos ¿a qué? A la gloria de Dios. En efecto, esta firmeza llega a ser, dentro de lo posible, una verdadera imagen de lo que es la potencia que toma fuerza. Dios, que todo lo quiere, cuando hace lo mejor. Estas virtudes son imagen de eso, de hacer y hacer lo mejor, contando con la voluntad de Dios. Descanso. Terminamos, sí. Termino diciendo, esta firmeza llega a ser dentro de lo posible verdadera imagen de la potencia de Dios y hacia la cual está firmemente orientada por ser ella la fuente de toda fortaleza. Entonces cuando hablamos de virtud, las virtudes lo podemos relacionar con una virtud, ¿no? ¿Cuál es? La fortaleza, la capacidad de obrar según la voluntad de Dios, o sea, hacer las cosas muy bien o de la mejor manera, porque no es solamente hacerlas bien, sino hacerlas de la mejor manera. Esa es la perfección que hay que buscar para la promoción humana, hacer las cosas de la mejor manera, y hacer las cosas de la mejor manera es hacer la voluntad de Dios. Pero esto sí está muy chévere, porque si uno estudiara bastante esto, uno encontraría muy fácil la fórmula para uno actuar en la vida, ¿no? Claro, ¿no? Y es que uno toma este conocimiento, listo, pero también en un relacionamiento espiritual con los ángeles, hay algo que condiciona muchas veces que podamos obtener algo del campo sobrenatural, y es nosotros pedir. Hay cosas que Dios no da si uno no le pide. Mil comillas a cada lado, es una especie de capricho divino. ¿Por qué? Porque es una manera de nosotros ejercitar la humildad. Yo necesito de quién, yo no soy todo, no soy autosuficiente, soy contingente, necesito de Dios, listo, pido. Y le pido a Dios, vamos a pedirle por un intermediario que tenemos aquí, un mediador que es un ángel. ¿Está bien? Directamente de Dios. ¿Ah? No es
es mejor dirigirse directamente. No es conveniente, ¿por qué? Porque ellos, por la propia naturaleza, tienen una mayor influencia en los designios de Dios. Además, como es jerárquico, es más fácil pedir por ellos que sin ellos. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, se toman un fresquito y volvemos. Esa jerarquía faltan las potestades. Es que estamos apenas calentando motores. Sí, faltan todavía. ¿Listo? Entonces se toman un fresquito y nos vemos aquí en unos minutos. Piensan, traen preguntas. No, son 15 minutitos. O sea, son las y 5, nos vemos a las y 20. Bueno, vamos a hacer muchas preguntas. No, aquí, yo no me voy a ir de aquí, no hay problema. Traeremos muchas preguntas. No, hay mucha gente allá arriba, no, es en el mundo invisible. Potestades. Perdón, como lo que decía la compañera, porque en los casos que uno hace, pues todo tiene consecuencias, ¿cierto? Y ese es el libre albedrío que uno come mal, y ahí pues como lo proteger. Pero en un intento de asesinato, un robo, un celular que le pegan a muchas puñaladas, ahí en esos, que eso ya... Seguramente el ángel de alguna manera interviene. Es que, a ver, cuando yo hablo de una intervención del ángel, no quiere decir que cuando el ángel interviene obtiene absolutamente la voluntad de Dios, porque depende de muchas circunstancias. Depende de la voluntad de ese hombre a quien le está protegiendo, de la voluntad de otros hombres y de las condiciones que ponen también los ángeles del mal. Entonces es todo un contexto complicadísimo. Sin embargo, el ángel pone todo de sí para que se pueda hacer la voluntad de Dios. Pero lo que termina definiéndose en ese contexto particular depende de muchas referencias. El lugar, la otra persona, etc. Pero siempre la voluntad de Dios sale triunfante. Porque en el escenario que dice él, al el ángel interferir, estaría interfiriendo también con el libre albedrío de la otra persona. No puede violentar ese libre albedrío. O sea, porque el ángel también tiene libertad. Y la libertad del ángel termina donde comienza la mía. Entonces no puede violentar la mía. Pero sí la influencia al máximo con iluminación, que es, digamos, esa comunicación espiritual que tiene con Dios. Y has obrado bien, a la larga es un premio, que te vas a ocupar el lugar de ser. Claro, y yo puedo ser bueno en todo el sentido de la palabra, sin embargo el mal puede presentarse en mi vida, la enfermedad, etc. Pero eso no quita que la voluntad última de Dios se cumpla, que es mi alegría y la gloria eterna. Eso uno tiene que también medirlo mucho. Entonces uno dice, si Dios me quiere tanto, ¿por qué permite que me enferme? ¿Por qué se murió mi papá si él era tan bueno? ¿Y quién dijo que porque su papá era bueno no se iba a morir? Todo el mundo muere. Ya uno nace y empieza a morirse, ¿no? La salud es un estado precario que siempre termina mal, dicen los franceses. Usted nace muy sanito y ya empieza a enfermarse, porque se le empiezan a morir las neuronas, las células, listo. Uno condiciona un poco la voluntad de Dios a esa, que a mí que me vaya bien. Entonces, bonito, con plata, inteligente y sano. Eso, si yo estoy así es porque Dios me quiere. ¿Quién dijo? Ve a Dios como quiso a su hijo, como ningún otro en la creación, pues a su hijo encarnado. Y cómo murió, cómo fue traicionado. Entonces, Hay un símil, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es una imagen, que es la vida que le envía una tortuguita caminando a la muerte como regalo. ajá. ¿Una qué? ¿Cómo es? Aquí está una representación de la vida, pues, del inicio, Sí. que le envía una tortuguita caminando como regalo a la muerte, entre el amor eterno y la dualidad de la vida y la muerte. Y el bien y el mal. Está ahí. Y la tortuguita sería la persona, a fin de cuentas. Si está vivo, lo que decías vos, uno está muriendo desde que nace. Comenzó muriendo, sí. Ajá, ese trayecto ahí es la vida y el final es llegarle como regalo a la muerte. Al final de la vida, por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando me caí en esa esquina, si no me hubiera caído, el carro me atropellaba, digamos. Puede ser una acción del ángel. Sí. Es un mal menor que evita un mal mayor y me trae un beneficio en el fondo. Y todo sucede para el bien de los justos, dice Pablo en una de sus cartas, dice inclusive el pecado. Pero cuando Dios permite el pecado en la vida de un hombre, puede permitir que a partir de ese pecado la persona renazca y se levanta con una estatura moral mayor de la que tenía antes de caer en el pecado. Firma Agustín de Hipona, tuvo hijos fuera del matrimonio,
el hombre cayó en el maniqueísmo, y después terminó siendo una de las mayores lumbreras que tiene la teología de la Iglesia, una conversión increíble. O sea, en función del pecado, Dios aprovechó de ese mal que pudo él practicar para enriquecerlo con el bien. Entonces, San Agustín. Agustín de Hipona, muy bonita la historia de él, las confesiones, donde narra su vida, y la historia de su madre, Mónica, Santa Mónica, ¿no? Las lágrimas de ella fueron las que conquistaron la conversión de Agustín. Bueno, entonces potestades. Las potestades, todo esto es un texto original de Pseudo Dionisio, ¿no? Las santas potestades, como su nombre lo indica, tienen el mismo rango o comparten la misma jerarquía que las dominaciones y las virtudes. Están armoniosamente dispuestas sin confusión para recibir los dones de Dios. Indican además la naturaleza ordenada del poder celestial e intelectual. Entonces aquí ya hay unas luces que iluminan la inteligencia. Bueno, entonces estas potestades, aquí veamos que están en la misma jerarquía que las dominaciones y las virtudes. Y algo que no les he explicado, porque no es el momento, pero para que les hagan una idea de la riqueza de los propios ángeles y la dificultad de explicar los coros angélicos. Por eso yo decía en la primera clase, mire, es una explicación que yo doy que justifica y que un curso no se puede dar por completo nunca. Siempre hay algún elemento que no se puede, porque va madurando. Esto siempre va madurando y podemos hacer un curso el próximo año, va a haber una actualización al respecto, porque hay estudios que van elaborándose. Pero para que ustedes hagan una idea de lo complejo y perfecto y bonito y sí, armonioso de cada una de estas jerarquías, es que aquí un trono, ¿no? Como cualquier nombre de trono. Cojo un serafín. Nada relacionado con No. Nada. Fenal. No es un nombre bonito, pero yo estoy fuera de cualquier cosa para que me hagan un querubín. Están estos tres. Estos tres son ángeles, ¿no? Pero porque por misión, no por naturaleza. Eso para que vaya quedando claro. Por misión, no por naturaleza, son tres ángeles. Pero cada uno de estos espíritus celestes pertenece a un coro diferente, ¿cierto? Podríamos decir que cada uno de ellos está en un lugar específico. Este es más alto, este le sigue y este le sigue. ¿Por qué? Por su naturaleza, ¿cierto? Bueno, si cogemos otro grupo de tres ángeles, la diferencia entre estos otros tres ángeles, que serían el 4, el 5 y el 6, que también están en estos coros, la diferencia entre ellos es mayor que la diferencia que hay entre un hombre y un animal. Hay diferencia entre un hombre y un animal. La jerarquía mismo. La naturaleza. O sea, si ven la riqueza de naturaleza que hay entre un ser que está dentro de un coro angélico con otro. No es que todo, porque nosotros nos vemos, a nosotros hay una semejanza, o sea, muy evidente entre los hombres. Y yo me encuentro un chino, yo sé que es hombre, por más que el chino, ¿cierto? Si es unas características, pero yo sé que es hombre. Ahora, la diferencia entre los ángeles es abismal, porque las perfecciones son muy grandes. Pero uno las desconoce. ¿Está bien? ¿Ah? Uno las desconoce. Las desconoce ahora, pero usted las va a conocer de una manera más especial aquí. ¿Sí? Porque en estas diferencias que tienen ellos, nosotros conocemos la riqueza de las perfecciones de Dios. Entonces, Dios, para poderse dar a conocer, tuvo que crear una multiplicidad de seres, más o menos como un vitral donde hay varios pedacitos de color de cristal diferente. Cuando yo lo veo de lejos, yo veo el panorama completo. Si me acerco, veo que cada cristal tiene un color diferente. Pero esos colores diferentes y formas son más ricos aquí cuando hablamos de ángeles que cuando hablamos de otros. O sea que las diferencias aquí sociales, intelectuales y demás y físicas, no son nada en comparación con las que ellos tienen por su naturaleza. Entonces la riqueza por su naturaleza. Inclusive este Luzniel, comillas, porque no es un nombre de un ángel ni más, este Luzniel cuando se encuentra con otro que también es un serafín, Se maravilla. qué maravilla, es que no tiene casi que nada que ver conmigo, a no ser probablemente en la naturaleza específicamente hablando, pero esta es la riqueza que tiene, que es muy diferente y es muy rico. ¿Sí ven? Entonces, en todo eso se va conociendo. Ahora, si hablamos de esa cantidad de seres angélicos que hay, imagínense
todo lo que nosotros también vamos a ganar a la hora de ir al cielo. Vamos a conocer toda esa sociedad angélica. Y eso es uno de los premios maravillosos que tenemos en la eternidad. Y ¿Sí? también allá hay crecimiento de acuerdo a su... Ahí no hay crecimiento de virtud, ellos ya están en grado de santidad. Sí. Y eso lo dice también Agustín, Santo Tomás, perdón, dice, es posible que los ángeles puedan crecer en virtud como los ángeles crecemos en virtud en la tierra. Entonces nosotros crecemos en virtud en la tierra porque estamos en perfeccionamiento, pero ellos ya están en la gloria celeste. Sin embargo, se dan a conocer. Sí pueden inflamarse de amor, de conocimiento y tal, pero es diferente, eso lo vamos a conversar después. Entonces las potestades indican la naturaleza ordenada del poder celestial e intelectual, por eso potestad, ¿no? Tienen poder. Ordenada del poder celestial e intelectual. Entonces miren que estas potestades tienen una relación con los que habíamos visto en la primera jerarquía, que tenían relación a la sabiduría de Dios, que son los querubines. Entonces estarían en orden de jerarquía más cerca de los querubines que de los serafines. ¿Sí ven cómo es un árbol muy bien organizado, muy bien estructurado? Bueno, el principio divino de todo orden, se parecen dentro de lo posible al poder de Dios, que es fuente y autor de toda potestad. Entonces, a la hora de hablar de dirección, ¿cierto?, de poder, pensamos en lo que son las potestades, este coro angélico dentro de la segunda jerarquía. El principio de todo orden ha establecido la ley universal de que los seres del segundo grupo reciban la iluminación de la deidad por medio de los seres del primer grupo. Lo que decíamos ahora, ¿no? Esa primera jerarquía le comunica a la segunda y así sucesivamente. Las primeras inteligencias que están arriba perfeccionan, iluminan y purifican a los de grado inferior de tal manera que estos, por haber sido elevados a través de los primeros hasta la fuente universal, participan, según su capacidad, de la purificación, la iluminación y la perfección de Dios, que es fuente de toda perfección. ¿Cómo conocen, aman y son dirigidos por Dios ellos? ¿A través de qué? De esa primera jerarquía. Por eso, las relaciones angélicas. Y entre ellos mismos, dentro de cada coro, hay jerarquía también. Pero decir que es polifacético es poco. Eso es tanto lo que hay ahí para contemplar que se queda corto el lenguaje humano. De hecho, porque nos superan a nosotros en perfecciones. Un ángel, es tal la belleza de un ángel que en muchas culturas, inclusive dentro del propio cristianismo, se le ha parecido a santos y se arrodillaban a adorarlo, pensaban que era Dios. No, yo no soy Dios, yo soy un ángel. O sea, de tal manera la perfección me habla a mí de lo que es Dios, que puede haber cierta confusión en un primer encuentro, digamos, a nivel sobrenatural. Bueno, estos ángeles, este coro, participan más perfectamente de Dios, de lo que los ángeles de los coros y de las jerarquías inferiores. Claro, eso ya más o menos está entendido porque sabemos que hay una comunicación entre ellos. Bueno, ustedes hablan de las potestades. De las potestades, sí. Bueno, ahora la tercera jerarquía, que sería la última. Principados, arcángeles y ángeles. Entonces los principados, tercera jerarquía. Principados. El término principados celestes hace referencia al mando principesco que aquellos ángeles ejercen a imitación de Dios. Es como les digo, después vamos a ver más específicamente, porque es que estos también mandan, como los tronos mandaban. ¿Se acuerdan que los tronos mandaban porque hablaban de potestad? Pero estos principados están más abajo. ¿Qué es lo que ellos mandan? Entonces vamos a ver un poco, cuando se hace referencia a la naturaleza, cuál es el mando y la influencia que ellos tienen en la naturaleza. Entonces el término principados celestes hace referencia al mando principesco, entonces no es rey, sino príncipe, que aquellos ángeles ejercen a imitación de Dios. Ellos gobiernan y dan a conocer el gobierno de Dios a través de las relaciones que tienen con otros ángeles y con los hombres.
Entonces ellos gobiernan y tienen una cierta potestad, ¿cierto? En un menor grado que otros coros, y dan a conocer el poder de Dios frente a otros ángeles y frente a los hombres. Eso está ahí, yo, ya que están mencionando los hombres. No, está más arriba. En los coros, en esta No. jerarquía, están ellos. Yo creo que hay Principados, arcángeles y ángeles. ¿Está bien? Ese sería el orden propiamente. Principados, ángeles y arcángeles. Esos serían entonces los principados. Los arcángeles tienen el mismo orden que los principados celestes y, como queda dicho, juntamente con los ángeles forman una sola jerarquía y un orden. No obstante, en cada jerarquía hay 3 poderes, ¿no? Primero, el medio y el último, o sea, el más excelente o más perfecto, el medio y el último. Entonces, El orden... en la jerarquía están primero principados. Sí, ahí estarán primero principados, después los arcángeles y después los ángeles. Y los arcángeles. Que los que están revelados en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento son 3 arcángeles: Miguel, Gabriel y San Rafael. Son arcángeles, ¿sí? Bueno, no obstante, como en cada jerarquía hay 3 poderes: el primero, el medio y el último. El orden de los arcángeles tiene algo de los otros 2 por hallarse en los extremos, ¿no? Se comunica con los santísimos principados y con los santos ángeles. Claro, los arcángeles están en la mitad. Aquí tenemos los principados y acá abajo tenemos los ángeles. Entonces, estos arcángeles participan de alguna manera en la naturaleza de los de abajo y en los de arriba, y sirven como vaso comunicante de unos y de otros para conocer de Dios intelectualmente, para amar a Dios y también para dirigirse a los hombres y tener relación con los hombres. Recuerden que la relación de los ángeles siempre va dirigida a Dios como un primer motivo y esencia, hace parte de su esencia y de su naturaleza, y una segunda relación que existe hacia los hombres, una hacia arriba y otra hacia abajo. Bueno, ¿Tiene algún origen el nombre arcángel? tiene origen, y después lo vamos a ver porque Pablo toma, en una de sus cartas, Pablo nombra los tronos celestiales. Ya los griegos tomaban en consideración estos nombres y otras culturas, y eso lo vamos a ver. No, porque yo digo, pues es que, por ejemplo, pues para devolverlos, los serafines era inflamado incandescente. No, ese ángel, arcángel, es un gran mensajero. A la hora de dar mensajes, son mensajes de mayor relevancia. Por ejemplo, cuando Dios va a comunicar la encarnación, no manda un ángel, manda un arcángel, porque es que es la encarnación de él. ¿Está bien? Sin embargo, puede ser, y eso podemos considerar ahora de hablar, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Dios iba a ejercer la justicia en Sodoma y Gomorra, ¿mandó un ángel o mandó un arcángel? ¿O mandó una potestad o una dominación? Dependiendo de la naturaleza. El Tobías fue el arcángel Rafael, medicina de Dios. Otro mensaje. Medicina de Dios. Bueno, entonces dice, continuamos aquí con los arcángeles. El orden de los arcángeles se relaciona con los ángeles por servir de intermedio para comunicar a estos, a los de abajo, las iluminaciones que reciben de Dios. ¿Por medio de quién? De los principados. Entonces hay una relación siempre. Los arcángeles se lo comunican a los ángeles y por medio de estos a nosotros, en cuanto somos capaces de ser iluminados. Porque recuerden que como los ángeles no tienen cuerpo, la manera de ellos comunicarse es por iluminación. O sea que nosotros tenemos que tener desarrollado algún sistema o algo ¿Algún sistema de comunicación con los ángeles? que podamos. No, usted tiene que estar... eso es lo que se habla cuando se dice muy coloquialmente, usted tiene abierto su corazón y Dios le habla. Entonces hay unas reglas de discernimiento que, de acuerdo a la consecuencia que tenga usted espiritualmente y emocionalmente, usted puede llegar a deducir si esa iluminación viene de algo bueno o de algo malo. Normalmente es un espíritu, porque para que Dios se le aparezca a usted como se le apareció a Moisés, más bien complicado. Normalmente utiliza ¿qué? O ángeles, o personas que pueden participar de esa misión angélica. Puede ser que esa persona, por ejemplo, para hablar de una familia que quede más concreto, el niño que está en peligro puede ser iluminado por la mamá a través de un consejo, porque Dios, con el ángel de la guarda de la mamá, consiguió que la mamá se convirtiera en un instrumento.
pero el ángel de la guarda del niño dispuso todas las cosas para que la mamá pudiera comunicar lo que el ángel de la guarda le comunicó a ella. ¿Sí me entienden? Yo, para que quede clara la relación que hay, porque es que somos familia. ¿Y cómo escucha uno esa palabra? Tiene que buscar las condiciones naturales para que usted pueda recibir esas iluminaciones. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Tranquilidad, espíritu de reflexión, oración, meditación. Pero es que yo, imagínense, yo tengo oficios en mi casa, yo trabajo, es que no importa, en esos ambientes uno debe de disponerse para poder comunicarse con Dios. Todo fluye. Hay personas que pueden servir como canales para... Y hay personas sí, que no quiere decir que el ángel va a hablar a través de la persona, porque eso es más bien... No, usted no tiene capacidad, porque la naturaleza angélica supera la naturaleza humana, entonces no hay como meter un litro de agua en un vaso de 50 mililitros. ¿Cierto? Eso tumba un poquito todas estas cosas que se están moviendo. Claro, una cosa es que un ángel puede iluminar más a unas personas que otras, pero ¿por qué? Por ejemplo, por una función específica que tiene. Digamos que yo me fui de misionero al Congo, obviamente que para yo favorecerlos a ellos y promocionar lo que es la dignidad humana en ese lugar, yo necesito no solamente un muy buen verbo, sino una capacidad de escucha, practicar la caridad, ser paciente. Eso no se alcanza sin una ayuda sobrenatural. Son ciertas circunstancias en la vida que me disponen a mí para ser instrumento de Dios. Siendo instrumento de Dios, soy instrumento de los ángeles. Pero a veces uno dice, no, yo necesito es que el ángel me hable y me diga algo. No, Dios normalmente no actúa así. Y a lo largo de la historia no ha actuado así. Uno diría, no, entonces Dios no tiene nada que hacer porque se la mantiene aquí hablando. Hay otras, o sea, Él de alguna manera estructuró la creación para que entre todos nos ayudáramos a ser mejores. O sea, hay un... O sea, que esas personas que supuestamente sirven de canales para comunicarse entre la persona y la persona. Mire, le digo porque he tenido, por experiencia propia, he tenido conocimiento de esas personas, etcétera, y me he dado cuenta también de muchas de ellas, las que he conocido, que son un fraude total. Pues, o sea, el hecho de que uno le vengan, porque a veces la persona, por falta de humildad, normalmente es por eso, el orgullo siempre está por ahí moviéndose. La persona se dice ser mensajera de Dios. Entonces, a través de mí, el Señor te manda a decir que te quiere mucho, yo sé. Pues no me lo diga, que yo sé. Pero normalmente es así, y la Virgen se me apareció y me dijo que tal cosa. Pero todo es como tan evidente que uno diría, o sea, venir a decir una cosa tiene que ser algo mucho más trascendental. Por eso a la hora de considerar apariciones y manifestaciones sobrenaturales tiene que ser en función de algo muy evidente. Tiene que haber una transformación o una excelencia de la naturaleza presente. Por ejemplo, Moisés, que abre abrió el mar Moisés, eso es un acontecimiento natural que dice, aquí pasó algo que rompe los esquemas naturales. Yo te lo voy a preguntar por eso, en el caso de Moisés y Abraham, hay ángeles también, sí. Abraham fue visitado por la Santísima Trinidad, pero era en forma de 3 ángeles. Es una cosa muy interesante, eso lo vamos a ver también. Entonces quiere decir que para que Moisés pudiera hacer ese maravilloso milagro, pues, de abrir el mar, también necesitó de esto, que unos ángeles a través de la naturaleza manifestaran la voluntad de Dios. Y hay algunos cultos de esos híbridos pagano-cristianos que ejercitan mucho el recibir mejor el mensaje a través de trabajar el chakra del tercer ojo, porque es la iluminación. Ajá. Y a través de eso se supone que se recibe mejor el mensaje que están enviando. Obviamente, como vos lo dijiste, sin necesidad de canalizar un ángel, porque al menos dentro de lo que yo el conocimiento que yo tengo, o sea, si un ángel entra en un cuerpo, vuela el carajo, porque no hay forma de que la carne soporte tanto poder. Lo mismo pasa en el caso de los demonios mayores, pues esa posesión de hola, poseyó Lucifer, no, también el cuerpo volaría el carajo. Porque cuando veamos solamente la naturaleza de los ángeles malos o los demonios, veamos la posesión, el exorcismo, etcétera, vamos a ver eso también, qué tipo de ángeles son los que tienen influencia y hasta dónde Dios permite que eso suceda. Porque también yo puedo ser influenciado por un ángel de tal manera que casi que yo me siento manipulado sin que sea violentada mi naturaleza, ¿cierto? Pues yo no quería hacer esto y me pasó. Y yo no venía para acá, ¿por qué terminé aquí? Pues algunas circunstancias de la vida que uno dice, esto no fui yo, aquí Dios de alguna manera se manifestó radicalmente en mi vida y evitó esto, ¿cierto? Y ahí están los ángeles jugando un papel especial, depende de la circunstancia, es uno u otro ángel, ¿sí?
Entonces íbamos en... Vamos para Los Ángeles. Estaba terminando. Entonces los arcángeles se comunican con los ángeles y por medio de esto a nosotros, en cuanto somos capaces de ser iluminados por ellos. Entonces es eso, es la buena disposición que nosotros tengamos para ser iluminados por los ángeles. Entonces, que yo me disponga para que Dios pueda hablar a través de ellos. Ahora los ángeles, que terminan completando ese conjunto jerárquico, es lo que podríamos llamar las sagradas inteligencias. Pero cuando yo hablo de inteligencia hablo de algo que no es material, entonces por eso está más relacionado a los ángeles. Por eso es que en una sociedad normalmente es mejor pago un trabajo intelectual que un trabajo manual, porque cuando yo hablo de intelectual habla más de espíritu, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces constituyen ellos el grado inferior, lo más abajo de los ángeles, ¿no? De los ángeles en cuanto a oficio, no en cuanto a naturaleza, son los angelitos. Se da el nombre de ángeles a este grupo con preferencia a otros por cuanto su jerarquía es la más próxima a nosotros, lo que nos hace manifiesta la revelación y está más cerca del mundo. O sea, estos ángeles están más cerca del mundo material de lo que están los otros ángeles. Sin embargo, no quiere decir que conozcan más el mundo material, porque si vamos a eso estarían que los ángeles que estando arriba en la primera jerarquía tienen más conocimiento de las cosas, pero no son los serafines. ¿Se acuerdan que hablamos de los querubines? ¿Sí? Bueno. Ahora, San Buenaventura tiene unos comentarios interesantes. Yo repito que esto es meramente una introducción y después vamos a entrar en muchos detalles. San Buenaventura vive más o menos alrededor del 1220, siglo XIII. Se desarrolla una teología muy bonita, porque está Santo Tomás de Aquino, digamos, en ese mismo siglo. O sea, hay una serie de lumbreras que iluminan, valga la redundancia, iluminan la teología cristiana, ¿cierto? Y toman en consideración, por ejemplo, las reflexiones de los griegos, que es algo que hace Santo Tomás de Aquino. Rescata los pensamientos de Aristóteles, etcétera, que aunque no fueron cristianos, tienen muchísimas riquezas. Uno lee los textos de Aristóteles, Platón, porque ellos hicieron un esfuerzo en cuanto a la razón, dio lo que podía dar sin iluminarse por la fe. Y Santo Tomás, ¿qué hace? El esfuerzo de la razón y de la inteligencia, pero iluminado por la fe, o sea, va más lejos que Platón, que Aristóteles, porque él recibe una iluminación a manera de la iluminación que consiguen los serafines y los querubines, que da una sabiduría por encima de lo que la propia naturaleza da. ¿Está bien? Es una excelencia. Y este franciscano, San Buenaventura, que fue el primer teólogo, San Francisco de Asís dijo, no, yo quiero es una comunidad mendicante, que viva de la caridad y que hable de la pobreza, de la dama pobreza, porque él hablaba de la pobreza, para hacerle contra a esos desmanes más bien materialistas que ya empezaban a surgir en la Europa de la época. Entonces, mi esposa él tuvo un matrimonio místico con la pobreza. Y aparece un San Buenaventura que empieza a formar, junto con otros predicadores que aparecen, que empieza a formar a los mismos franciscanos dentro de la teología. O sea, él rompió un poco los esquemas, pero dio unos aportes muy bonitos. San Buenaventura, él fue canonizado en el siglo XV. Lo proclamó doctor seráfico cuando él fue canonizado. Eso fue ya en el siglo XVI. Doctor seráfico, ¿por qué? Porque además de tener una inteligencia brillante, no, a San Buenaventura. ¿Por qué doctor seráfico? Porque el amor de él se combinaba con la luz de la inteligencia. Bueno, seráfico. Y San Buenaventura, en una obra que tiene, sí, en un texto que tiene, escribe lo siguiente: se ha de saber que los ángeles, desde su misma creación, poseen atributos que son simplicidad de esencia. Y esto es interesante, aquí vamos a aprender también de filosofía y de teología. Nosotros somos seres compuestos. Dios es una sustancia simple. Explico. Nosotros tenemos cuerpo y alma. Dios es un espíritu puro. ¿Sí? Es una sustancia simple. Él es un espíritu puro. Por ser un espíritu puro es más perfecto que nosotros, que somos compuestos de cuerpo y alma. Ahora este cuerpo y alma va a alcanzar una perfección superior. ¿Cuándo? Cuando el alma vea a Dios, se glorifique y participe de su gloria al cuerpo. O sea, el cuerpo, a partir de la gloria, se llama un cuerpo glorioso. Y el cuerpo glorioso supera los beneficios que la materia simple tiene. Un cuerpo, si yo vengo aquí, mi cuerpo, llego acá, esto es un límite para mi cuerpo.
Ahora, el cuerpo glorioso no tiene ese tipo de límites, supera la naturaleza material. ¿Por qué? Porque esta alma glorificada, que fue premiada por Dios, hace partícipe de esa gloria al cuerpo, ¿sí? Sin embargo, no vamos a alcanzar la naturaleza de Dios, es imposible, ¿sí? Pero para hacernos la idea de lo que es una sustancia simple, es una sustancia compuesta, cuerpo y alma. Bueno, entonces los ángeles, dice, se ha de saber que los ángeles de su misma creación poseen 4 atributos que son simplicidad de esencia, son espíritus puros, no son Dios, pero participan más perfectamente de Dios por eso, porque son espíritus puros. Tienen una distinción personal, así como cada uno de nosotros es persona, ellos son individuales, ¿no? Tienen una distinción personal, tienen una facultad racional. Es interesante porque en ese lado, nuestra facultad racional como hombres viene ¿de dónde? Del alma, no del cuerpo. ¿Está bien? Se manifiesta a través del cuerpo. Hablo, escucho, y en función de ese hablar, escuchar y percibir con mis sentidos me hago una idea. Miren la capacidad que el hombre tiene de espiritualizar la materia. Eso es bonito. Eso es casi que una capacidad angélica que nosotros tenemos. A mí me dicen silla y cuando me enseñan propiamente qué es una silla y puedo hasta fabricar una silla, yo voy a tener aquí un concepto de silla que es una idea, es inmaterial. O sea, espiritualizo la materia. Miren qué bonita esa capacidad que yo tengo de elevar las cosas. ¿Sí? Y de idealizar. Por eso yo idealizo las cosas. Cuando yo la idealice es porque lo hago más perfecto y más cercano a Dios. Aquella silla perfectísima que refleja a Dios de la mejor manera como ninguna silla lo refleja. ¿Sí me entienden? El discernimiento. El discernimiento es eso, es una participación en la sabiduría de Dios, de la manera que yo hago las cosas lo más perfecto posible, lo que mi naturaleza mejor puede hacer, porque me dejé influenciar por Dios y por los ángeles. Por eso puedo llegar a desarrollar ese tipo de capacidades, ¿sí? Pues estoy trabajando en conjunto, o sea, yo armo un equipo para hacer una mesa y entre 4 hacemos una mesa buenísima. Si yo llamo 4 ángeles para que me ayuden, porque en el fondo es eso. El ángel, pues digamos, me va a ayudar para la mesa, sí, me va a ayudar para cosas más especiales en la vida. Pero digo yo, me perfecciona la obra que yo voy a hacer, porque estoy trabajando yo puedo trabajar en equipo con los ángeles como yo trabajo con los hombres. Y eso a nosotros nos olvida. Porque como yo llamo a fulano, le pongo un WhatsApp, ven y vamos a conversar y necesito levantar este proyecto de arquitectura. Bueno, invite a los ángeles, pero invítele en esa disposición que usted tiene para trabajar en armonía con todo lo que hay en la creación. Que algunas creencias o ideologías pueden hablar hoy en día de lo que son las energías. Hablemos de ángeles porque tienen persona. No es una energía así medio, ¿no? Insalubre, no. Es definida, es una persona, es un ángel que está ahí y tiene unas características específicas. ¿Sí? Tiene una distinción personal, tiene una facultad racional que tiene memoria, entendimiento y voluntad. Quiero hacer y hace. Y libertad de albedrío para elegir el bien y desechar el mal. Es otra cosa que uno debe tener muy bien definida. El libre albedrío, la libertad, es la capacidad que el hombre tiene para hacer el bien. Y eso lo tiene el ángel en grado excelso. De acuerdo a cada naturaleza, tiene la capacidad más férrea para hacerlo, pero siempre hace el bien. Tal manera que no dice, ay, yo no debía haber hecho eso, como nos pasa a nosotros en la naturaleza. El ángel no, lo hizo y lo hizo lo que su naturaleza podía hacerlo en cuanto perfecto. Por eso no se arrepiente. El atributo era libre albedrío. Sí, libre albedrío, el último, la libertad para elegir entre el bien y desechar el mal, ¿no? Que contradice y deja clara cuál es la libertad que hay que proclamar en medio de las relaciones sociales. Usted tiene derecho aquí para todo lo que tenga que ver con el bien y tiene prohibido hacer el mal. Por eso no puede ser absoluto, no puede ser relativo el mal. Tiene que ser absoluto en ese sentido y el bien también. Bueno. Entonces son 4 los atributos del Entonces son 4 los, esos atributos. Repito, simplicidad de esencia, distinción personal, la facultad racional, que incluye, claro, esos 3 principios, esas 3 capacidades que son memoria, entendimiento y voluntad. Que los hombres participamos de eso, los animales hasta memoria, ¿cierto? Sí, Y la voluntad, más o menos la voluntad de los animales, ¿cierto? Porque la voluntad del animal está influenciado con la educación que se le da al animal, ¿sí?
pero para el hombre, sí, con el adiestramiento que se le da al animal. Entonces la memoria, claro que tiene memoria, evidente, pero los hombres ya la tenemos más desarrollada y la voluntad puede convertirse en un acto de amor. Porque es que en este caso la memoria comparada con la del animal es la memoria de ellos es una memoria, entre comillas, sentimental muy básica. Material, podríamos decir, porque es en función de un beneficio de la naturaleza, por ejemplo el hambre, el frío, es para cubrir ciertas necesidades que por instinto la memoria se realiza a través de ¿qué? De esas necesidades instintivas que tiene, pero no va más allá. Y yo lo hablo también de que llega hasta el afecto que se siente, pues que el animal siente hacia bien sea su congénere en la manada o la persona humana con la que comparte un espacio. Yo siento aclarar que no me gusta decir su amo, no lo soy. Está religiosamente prohibido decirlo. Pero básicamente es como yo entiendo eso que vos decís. Pues que el animal llega a un punto afectivo sin pasar al punto racional. Podría ser, a ese respecto podemos hacer una reflexión más amplia cuando definimos lo que es la persona humana. ¿Cómo nos distingue de los demás seres de la creación, que son los minerales, los animales, etc.? Y tiene que ver con eso, hasta dónde llega el sentimiento de una persona, hasta dónde llega el instinto de un animal, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, para resumir y dejar claro aquí los puntos que tienen que ver con los atributos de los ángeles. Simplicidad de esencia. Distinción personal. Por eso cuando en el cristianismo se habla de Dios, no se habla de Dios como una energía, sino como una persona, algo que tiene identidad, ¿cierto? Está muy bien definido. Distinción personal, facultad racional. Esta facultad racional, si consideramos lo que aparece en los ángeles y dentro de los ángeles, el ángel de menor naturaleza supera, o sea, inefablemente, no hay palabras, supera inefablemente lo que puede ser considerado como la mayor inteligencia entre los hombres. ¿Sí? ¿Está bien? Sin embargo, para que vean cómo es los efectos que produce el abrirse para la influencia de los ángeles, algunos teólogos y predicadores, digamos de una manera, ¿qué digo yo?, alegórica, para hacer referencia a sus capacidades oratorias, por ejemplo, hablar de un San Antonio de Padua. San Antonio no era de Padua, era de Lisboa. Entonces, cuando uno va a Portugal dicen San Antonio de Lisboa, cuando uno va a Italia dicen de Padua porque murió en Padua, pero él nació en Lisboa. Entonces, bueno, pero San Antonio, cuando uno va a Padua y va al santuario de San Antonio de Padua, encuentra, por ejemplo, el maxilar inferior de él y la lengua incorrupta. Uno dice, hombre, no, este murió en el año 1200 y la lengua está ahí, todavía con tejido blando, aquí pasó algo especial, ¿cierto? Y si no le sucede a todo el mundo y es más particular, más se acerca a lo que consideramos como milagro. Entonces es más interesante acreditar a no acreditar, si está ahí es por algo. Y el hombre predicaba, pues que, mejor dicho, era un gran predicador. Así que las predicaciones de él, por ejemplo, eran muchas veces presenciadas por los ángeles. Y místicamente algunas personas llegaron a ver eso en la experiencia que tuvieron con San Antonio. O sea, ángeles que se enteraban de las perfecciones de Dios a través de un hombre. Es porque Dios puede darle en dignidad a un hombre mayor conocimiento de lo que tienen los propios ángeles. ¿Sí ven cómo es de interesante eso? Porque Dios, con la excepción, confirma las reglas. Eso lo convierte en una especie de mini mesías. Mini mesías, con el mini grandote. Con el mini grandote. Pues es un personaje muy especial dentro de la propia naturaleza humana. San Pablo, por ejemplo, también dice eso, él mismo lo dice, que él le predicaba a las potestades y las dominaciones. San Pablo, porque hay cosas que Dios revela a los hombres que no se los revela a los ángeles, y los ángeles lo conocen a través de los hombres. Entonces, interesante esa relación, excepcionales, pero existen. Bueno, y entonces dentro de esa facultad racional tenemos, que es el tercer atributo, tenemos tres características de la facultad racional, que son memoria, entendimiento y voluntad.
Cuando hablamos de esta voluntad no es solamente, no, es el hecho de yo tener capacidad para discernir qué es bueno y qué es malo y escoger el bien, porque sé que me conviene. Cuando el hombre opta por el mal voluntariamente, está realizando un acto irracional, porque va contra la inteligencia. Yo sé que el mal produce un mal para mí y un mal para la sociedad, estoy haciendo un acto irracional, estoy violentando esta facultad que Dios me dio, la creación. Esa es la facultad, el atributo que tiene que ver con la facultad racional. Y el último, la libertad. Pero a esto, anoten, vamos a relacionarlo con 4 elementos adicionales. ¿Cuáles son esos 4 elementos adicionales? Primero, eficacia en el obrar. Eficacia en el obrar, oficiosidad en servir. Perspicacia en conocer. E inmutabilidad después de la elección. Perspicacia. Inmutabilidad. Inmutabilidad después de la elección. La elección. De la elección. Todas estas perfecciones que tienen los ángeles se relacionan con estos 4 atributos que tienen. Entonces esto termina siendo un modelo y un guía de lo que debe ser nuestro comportamiento y nuestra relación con nosotros mismos, con Dios y con los hombres. ¿Sí? Después de Repito. Elección. Eficacia en el obrar, oficiosidad en servir, perspicacia en conocer, inmutabilidad después de la elección. ¿Cómo así que inmutabilidad? No cambia. Ay, es que así no era. No, lo eligió de la mejor manera. ¿Por qué? Porque cuando estos atributos se ejercen o se activan de la manera más perfecta. ¿Está bien? Pues terminan siendo ellos un modelo para nosotros. Esto sería ideal para vivir. Inmutabilidad después de elegir, sí, pero cuando yo elijo lo que es bueno, y lo va a elegir lo que es bueno. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de discernir. Tiene una eficacia en el obrar. Si voy a salir, salgo por el mejor camino, ¿no? Para verlo más coloquial. Es una eficacia en el obrar. De manera que, no era por ahí, es más fácil por acá, no. Raciocinio, voluntad, todo está en una armonía. 7 y 7. Nos quedamos. Nos quedamos, sí. Nos quedamos para Me escriben y entonces les mando el texto. ¿Listo? Antes de no volver con los dos no tenemos. No, ni los antiguos no me escribieron.